Cuidando el bolsillo. 8 de la mañana con 5 minutos. Observe lo que yo tengo en mis manos. La llave de su futura casa. Uno de los proyectos más grandes de vida de las familias bolivianas es proyectar y lograr tener su casa propia. Pero antes de comprar una casa, ¿qué factores debe tomar en cuenta usted? Es una de las decisiones financieras más importantes de su vida. Por eso usted debe tener en cuenta una orientación de la mano de expertos. Y yo quiero darle la bienvenida al experto economista que nos acompaña, el licenciado Rudy Sanguino. Aquí voy a dejar mi llave. Licen, buen día, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este que ya es su sector, la familia lo conoce. Por favor, vamos a iniciar y lo hacemos con el objetivo principal. ¿Cómo está? Buen día, Stephanie. Un gusto estar nuevamente aquí cuidando el bolsillo de la familia con un tema tremendamente importante, un sueño ahí de la familia de tener en mano la llave de su casa para poder vivir el resto de su vida ahí. Este tema es tremendamente importante y debe hacérselo con planificación, con organización, de forma tal que esto no sea una carga, más bien sea una bendición para la familia. ¿Qué aspectos, qué factores básicos, principales se debe tomar en cuenta para poder comprar una casa? Bueno, primero, como decíamos, hay que prepararse. El primer punto, hay que alejarse de las tóxicas y de los vampiros. ¿Qué quiere decir esto? De las deudas tóxicas que se tienen, que son aquellas que son a sola firma, que van para consumo y no tienen beneficio para la familia. Y segundo, los gastos vampiros, que son los que nos chupan ahí, nos desangran financieramente, pero no tienen ningún impacto en el bienestar. Segundo, la persona tiene que tener una estabilidad financiera. ¿Qué quiere decir? Mínimo 6 meses a un año de tener un ingreso regular, normal, que permita una estabilidad. Y por último, necesariamente, ya habíamos hablado en su momento, de contar con un fondo de emergencia, que lo habíamos puesto ahí en el frasco ahí. ¿Por qué? Porque esto genera una tranquilidad para la familia en caso de que los ingresos disminuyan o por ahí pierda el trabajo por unos meses. Entonces ese fondo me permite tener tranquilidad en lo que es el pago de la casa y no la perdemos por falta de pago. Bien, vamos a ir al tercer punto, que ya nos vamos a ir encaminando a esto que usted necesita saber. La cuota inicial. Queremos iniciar con esto y que usted nos lo pueda explicar para que la gente entienda muy bien qué tan importante es contar con la cuota inicial y del cuánto por ciento. Bien, cuando nosotros tenemos el sueño de la casa ahí, lo primero que hacemos es ir al banco y todavía lo primero que nos pregunta el banco, oiga, ¿y con cuánto usted cuenta? ¿Con qué capital? Y es ahí donde nuestro sueño nuevamente vuelve a cero. Entonces, hay que ir juntando un fondo para la cuota inicial. Esto representa aproximadamente el 25% del valor que va a tener la casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Si va a costar $100,000, $25,000 nosotros tendríamos que tener acumulado. ¿Por qué? Porque los créditos para vivienda en Bolivia normalmente piden entre 20, 25 hasta el 30%, dependiendo de los bancos, para que el saldo sea financiado por la institución. Entonces, solo con eso usted puede ser un potencial candidato a ser beneficiado con uno de estos créditos que tienen los bancos. Bien. En este caso, usted tiene lo de vivienda social y lo de vivienda comercial, ¿no? Bien. Ahora, estamos nosotros, claro, ya usted la conoce muy bien, la dinámica, tenemos la pizarra lista. Usted apropiese de este espacio, agarre su marcador y explíquenos, porque aquí queremos adentrarnos. Me gustaría comenzar anotando con el tema de la cuota inicial, del 25%, del total de la casa, pero también de los siguientes factores que usted debe tomar en cuenta, y ahí vamos a ir adentrándonos. Adelante, por favor, licenciado. Ahí lo tenemos. Bien, licenciado, por ejemplo, adelante. Dábamos el ejemplo, $50,000 que le cueste la casa, ya. Cuota inicial, 12,500. Sí o sí, con esto es nuestro aporte. ¿Por qué te 25%. pide? 25%, eso significa 12,500 ahí. ¿Por qué el banco te pide esto? Porque es un compromiso que le está pidiendo a la familia que pueda tener los recursos necesarios para aportar
El banco te ayuda y usted aporta la parte que Y corresponde. los bancos, licenciado, no es quien te dé mayor facilidad, porque uno siempre opta, claro, por aquel banco, entidad financiera que te dé la facilidad a sola firma, pero hay factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, Primero, hay que tomar en cuenta la tasa de interés y el plazo al cual va a ser el crédito. ¿Por qué? Porque esto es lo que te permite jugar. Dos factores son importantes aquí. ¿Cuánto es lo que ganas y cuánto es lo que el banco te va a dar de espacio para pagar? Por ejemplo, podemos hablar de 20 años, 25 años o 30 años. Cada uno de esos. Aquí el tiempo y el sueldo o el ingreso que tenga es lo que te va a definir si uno puede ser a 20 años, 25 o 30 años. Por ejemplo, vamos a seguir este mismo ejemplo de 50 años, perdón, de 50 mil dólares que va a costar. Eso significa que el banco te va a financiar 40 mil dólares. Por ejemplo, para este caso, 20, para por lo 20 menos, años. en este caso tendría que ser pagar 1.500 500 bolivianos. 1.500 bolivianos, aunque está en dólar aquí, Claro. ya traduciéndolo para la familia, 1.500 bolivianos tendrías que tener en este caso aquí. Segundo, para 25 años, aproximadamente 1.350 bolivianos Claro. tendría que ser. Y 30 años, 1.200 bolivianos. Licen, perdón, acá tenemos Aproximadamente. unas paletitas de colores. ¿Para qué las utilizamos? A ver, explíqueme. Por ejemplo, Perfecto. en este caso, si su sueldo es de 5.000 bolivianos y usted quiere a 20 años, rojo no le alcanza, lamentablemente no cumple y usted va a hacer, su sueño va a quedar a media. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Si usted aumenta la cantidad de, por ejemplo, de años, quiere decir que lo extienda el crédito, en ese caso sí podría, en Tiene este más caso con posibilidades. 5.000 bolivianos, acceder a 25 años o a 30 años, pero no a 20 años. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si aumenta su ingreso? Y usted dice, oiga, no, ya estoy ganando 7.000 bolivianos. En este caso sí le cubriría a 20 años a cualquiera de los plazos que está correspondido ahí, así que no tendría ningún problema. Ahora sí, Ahí cambiamos usted la paleta. estaría en condiciones Luz y estaría verde. con la luz verde para poder financiar. ¿Por qué es importante esto? Porque no tenemos que comprometer todos nuestros recursos solo para aquí, porque tenemos gastos, hemos puesto los 4 frascos ahí, tenemos otros gastos que tenemos que cubrir dentro de lo que es la familia. Licenciado Sanguino, quiero finalizar con esta última consulta y ya para que la población y las familias lo vayan tomando en cuenta y anote junto a nosotros en su cuaderno de consejos financieros para cuidar tu bolsillo. ¿Qué otros aspectos se deben tomar en cuenta para la compra de la casa? Por ejemplo, distancias, ¿qué otros elementos? Y con esto quiero cerrar para que sea usted quien le hable a la población. Hay algo importante que las familias analizan. Mientras más alejado del centro, las casas están con un costo mucho menor. Pero precisamente esto tiene una contraposición a lo que es el gasto que va a tener. Cuando tu casa está muy lejos del centro o del lugar donde trabaja, genera costo y eso genera problemas para la familia. Hay que dejar al hijo en el colegio, hay que ver los mercados donde uno compra los alimentos y esos elementos hay que tomarlos muy en cuenta al momento de definir dónde va a estar ubicada mi casa para que la familia, como le decía, no sea una preocupación, sino más bien sea una bendición tener su casa en este momento, ¿no ves? Consejos útiles cuidando tu bolsillo. Este es nuestro sector financiero económico para que usted se encamine para poder hacer realidad su sueño de tener en sus propias manos la llave de su propia casa. Tome en cuenta los consejos del economista Rudy Sanguino porque usted tiene que hacerlo de una manera correcta y bien asesorado. Licen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo cordial para todos. Continuamos con más. Claro que sí, es momento del Superdeportivo con Gustavo Fus. Adelante, ¿qué novedades nos tenés, Gus? Contanos.